ejercicios de tarea, pues no hubo ningún problema. Quedaron claros, se aplicaron bien las fórmulas, cuando había que restar, restaban, cuando había que sumar, sumaban, y ya salieron bien los resultados, entonces ahí no hay problema. ¿Sale? Dando continuidad al tema, ahora vamos a calcular los ángulos faltantes de mi triángulo. Voy a poner un ejemplo. Si mi ángulo B, si se fijan, los ángulos los pongo con letra mayúscula. Si mi ángulo B vale 36 grados, necesito encontrar los ángulos faltantes. Sabemos que el ángulo A ya tiene un valor definido. ¿Cuánto es? 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿quién me dice cómo le hago para encontrar el ángulo C? No hay fórmula, simplemente hay que aplicar una suma o una resta dependiendo de cómo lo quieran hacer. Si ya tengo el de 90 y ya tengo el de 36, me falta el ángulo C. Ayer, no es cierto, el martes dijimos que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Exactamente, entonces lo que voy a hacer es a 180 le voy a restar la suma del ángulo de 90 más el ángulo de 36. Hagan la operación en la calculadora y me dan el resultado. 54. 54. Y así encontramos el ángulo que me falta. Entonces, si me dan un ángulo, si me dan el ángulo B o el ángulo C, puedo encontrar el tercer ángulo porque el ángulo A siempre va a valer 90 grados. Alguien me puede decir, profe, pero es más fácil simplemente a 90 grados réstele el ángulo que tiene y va a salir exactamente lo mismo. ¿Sale? Pueden hacerlo de las dos maneras. O a 180 restarle la suma de los dos anteriores, o solamente a 90 restarle el ángulo que yo te estoy dando. Creo que se van a ir por la parte más sencilla, que es esta. De restarle a 90. ¿Y por qué se lo resto nada más a 90? Porque si ya tengo aquí en este ángulo 90 grados, la suma de B y C tienen que dar 90 grados también, porque 90 más 90 nos dan los 180 grados que necesitamos sumar en un triángulo rectángulo. ¿Dudas? No. ¿No? Ok. Entonces, ustedes hacen el siguiente ejercicio. Si C mayúscula vale 25 grados, ¿cuánto van a valer los ángulos faltantes? Entonces, por favor, me ponen el resultado en su libreta y ahorita me lo dan. El resultado es 65. 65 grados, ya sea la aplicación de una de las fórmulas o no, ya sea la de 180 o la de 90, la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. Acuérdense, para resolver un triángulo rectángulo completo, tengo que tener los tres lados y los tres ángulos. Ayer ya, el martes, ya aprendimos a encontrar
el tercer lado si tengo los otros dos. Ahorita lo que aprendimos fue cómo encontrar el ángulo faltante. Dijimos que no hay dudas, ¿verdad? No, profesor. Muy bien. Lo que sigue. Para poder encontrar un ángulo cuando yo tengo uno de los lados, yo necesito utilizar las funciones trigonométricas que tal vez alguno de ustedes ya las vio. Tenemos seno de un ángulo que es igual al cateto opuesto, vayan apuntando las fórmulas, sobre la hipotenusa. Luego, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Necesito que tengan las fórmulas apuntadas. Y me confirman cuando ya las tengan. Vuelvo a repetir, pónganle el nombre, porque luego se confunden. La primera es seno. Seno de un ángulo. La segunda es coseno de alfa. Y la tercera es tangente de alfa. ¿Ya las tienen apuntadas? No. Ah. Me espero entonces. Ahora sí ya. Ok, correcto. Ahora, dentro de lo que yo estoy diciendo, hay dos palabras que tal vez no identificamos o necesitamos saber de quién estamos hablando, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque la hipotenusa, yo sé qué letra tiene en el triángulo que están viendo en la pantalla. De los tres lados, la A minúscula, la B y la C, ¿quién siempre es la hipotenusa? ¿O qué es la hipotenusa de un triángulo? El lado más grande. El lado más largo. Entonces, ¿cuál letra es? La A minúscula. Es correcto. La A minúscula siempre va a ser la hipotenusa. Ahora, puede que les pongan un triángulo con otras letras, pero como bien lo dijimos, el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Ahora, faltan los catetos opuestos y los catetos adyacentes. ¿Y de quién depende quién es opuesto y quién es adyacente? Va a depender del ángulo que yo estoy señalando. Vamos a fijarnos bien. Voy a sombrear el ángulo C mayúscula.
Si yo estoy trabajando con el ángulo C mayúscula, entonces mi cateto opuesto es el lado del triángulo que está enfrente de la C mayúscula. ¿Quién sería? La C. C minúscula. Entonces, para el ángulo C, el cateto opuesto es la C minúscula. Por consecuente, el lado que me sobra vendría siendo el cateto adyacente. Entonces, para el ángulo C, el cateto opuesto, eso sí, váyanlo apuntando, es el lado C minúscula y el cateto adyacente es mi letra B minúscula. Si yo trabajo o yo estoy utilizando el ángulo B y queda claro lo de cateto opuesto y cateto adyacente, pueden decirme quién es el cateto opuesto al ángulo B. B minúscula. B minúscula. Con que yo encuentre el cateto opuesto, ya sé que el cateto que me sobra, que en este caso es la C minúscula, va a ser mi cateto adyacente. Para cualquiera de los dos ángulos, para el B o para el C, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, que en este caso es la letra A. No importa el ángulo con el que yo esté trabajando, siempre la hipotenusa va a ser el lado A minúscula. Entonces, que quede bien clara esta parte. Uno, los lados del triángulo siempre van con letra mayúscula y los lados con las letras minúsculas opuestas. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a poner un triángulo donde las letras están acomodadas de diferente forma, pero nos vamos a dar cuenta que no pasa nada. Si entendimos esto, vamos a poder identificar los lados sin ningún problema. Permítame nada más poquito. ¿Ya apuntaron lo del recorte? Bueno, pues ya lo quité de todas formas. Ni modo. Fíjense bien. Este no lo apunten para que no se confundan, porque siempre vamos a estar trabajando con los triángulos y las letras como las tienen acomodadas ahorita. Esto nada más es una práctica. Fíjense cómo las letras están cambiando. Es decir, para este triángulo que están viendo, la letra C minúscula, ¿qué vendría siendo de ese triángulo? ¿Un cateto o hipotenusa? Hipotenusa. La hipotenusa. Para ese triángulo, el ángulo C mayúscula, ¿cuánto valdría? 90 grados. 90 grados. Entonces vamos a tratar de sacar el opuesto y el adyacente. Voy a trabajar con el ángulo A mayúscula. ¿Quién es el lado o el cateto opuesto a la A mayúscula? A minúscula. A minúscula, por consecuente, el lado B es el cateto adyacente. Si yo voy a trabajar con el ángulo B, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo B? B minúscula. B minúscula, por consecuente, el cateto A minúscula es el cateto adyacente. ¿Dudas para encontrarlos? No. ¿No? ¿Nadie? Hablen ahora No. o callen para siempre. Ah, profesor. Muy bien. Excelente. Entonces,
Vamos a hacer el siguiente ejercicio juntos. Pongo mi triángulo. Hagan el dibujito del triángulo, por favor. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. Perfecto. Los datos que me da mi ejercicio es que el cateto B vale 50 metros, que el cateto C vale 64 metros y que mi ángulo A va a valer 90 grados. Y del lado derecho me ponen las tres fórmulas que voy a ocupar. Para encontrar la hipotenusa voy a sumar los cuadrados de mis lados que ya tengo. Hagan el ejercicio y me dan el resultado. Eso ya lo hicimos el martes. Denme el valor de A con la fórmula que está puesta ahí. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el cuadrado de 50? Tiene que haberles dado 2500. Y el cuadrado de 64, Sí. 4096. Ujú. La suma de ambos les tuvo que haber dado 6596. La raíz cuadrada de 6596 nos tiene que dar 81.21. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ya tengo A que vale 81.21. Ya tengo C que vale 64 metros. Ya tengo B que vale 50 metros. Conozco A mayúscula que vale 90 grados. Pero para terminar mi ejercicio, yo necesito encontrar el valor de C mayúscula y el valor de B mayúscula. Como guía, el ejercicio me dice, encuentra el valor del ángulo B mayúscula.
Y de acuerdo a nuestro formulario, la tangente de un ángulo, que en este caso en vez de alfa, voy a poner la letra del que estoy buscando, tangente de B es igual al cateto opuesto. ¿Qué letra tiene el cateto opuesto a B mayúscula? B minúscula. Entonces, por eso queda B minúscula entre, dice la fórmula, cateto adyacente. Y el cateto adyacente, pues es el que me queda, el que me sobra, porque la A no puede ser adyacente porque es hipotenusa. Por eso la fórmula dice, tangente de B es igual a B entre C. Lo único que yo tengo que hacer para resolver el ejercicio es despejar esta variable y mandarla al lado derecho haciendo la operación contraria. Entonces, para que quede despejada la fórmula, B mayúscula es igual a tangente a la menos 1, que va a multiplicar la división de B, que vale 50 metros, entre C, que vale 64 metros. Ahora, ¿cómo voy a hacer esta operación en la calculadora? ¿Quién tiene calculadora científica? Yo. Yo. Ok. Van a presionar la tecla Shift y luego la tecla que dice tan, y va a aparecerles en pantalla tangente a la menos 1. Háganlo, por favor. Me dicen si sí le salió tangente a la menos 1. Sí. Y si no se les abrió un paréntesis, ábranlo y dentro del paréntesis van a poner 50 entre 64 y cierran el paréntesis. Y me dicen lo que les salió. ¿Cuánto les dio? $37.99. Perfecto. Lo voy a redondear a 38, pero está bien. Lo voy a dejar como 38 grados. Porque le salió 37.99, ¿va? Y por último, voy a encontrar el ángulo C. Y aquí está la propuesta de la fórmula. Simplemente a 90 grados le resto 38 y me da. Sí, Paulina, la escucho. 52. Sí, 52 grados. ¿Sale? Entonces, ahí está la resolución del triángulo completo. Tengo los 3 lados y tengo los 3 ángulos de mi ejercicio. Y esa es la forma de que los vamos a resolver. Apunten, apunten. Ahorita vamos a hacer varios ejercicios para que no haya ningún problema.
Ok, voy a terminar esta sesión por el tiempo para que no se nos vaya a cortar en la explicación. Y en unos minutitos vuelvo a publicar el segundo código en el grupo de Face para que se vuelvan a conectar y que tengamos un tiempo tranquilos y que el video salga bien. Entonces, corto esta transmisión y quédense atentos, por favor, a la publicación de la que sigue.